Bien. Bicentenario falaz, 200 años de mentiras. Bueno, ya me presentaron, yo soy básicamente psicólogo, aunque me dedico desde hace años a temas de administración. Y como un interés personal, he venido reestudiando la historia del Perú y descubriendo que todo lo que me habían enseñado en el colegio eran medias verdades o completas mentiras. El nombre exacto de esto, si fuera un curso de muchas horas, necesitaría muchas horas para exponer todo el tema, sería mentiras por las que vivimos, mentiras por las que morimos, mentiras por las que matamos. Al igual que todos ustedes, yo tengo mucho amor por el Perú, a pesar que cada día dudo más de qué cosa es el Perú. Es una república, es una nación, y mi conclusión es que por más que lo amamos a nuestro país, me imagino todos los presentes, en realidad casi todo lo que creemos son mentiras, son verdades alteradas. Y no soy historiador, soy un aficionado a la historia, nada más, no pretendo serlo ni siquiera en el futuro. Voy a hablar más que nada como psicólogo. Cuando un psicólogo, un psicoterapeuta, específicamente recibe un paciente, uno se pregunta si el paciente solo busca un alivio para un momento, por ejemplo, de crisis emocional, de crisis de ansiedad, o quiere llegar hasta el fondo de todos sus temas y solucionarlos. Casi siempre el paciente lo que quiere es el alivio y apenas se siente un poco aliviado, suele abandonar el tratamiento. Es más o menos como cuando sabes que tienes una muela picada, pero no te está doliendo, ¿no? Entonces uno posterga y posterga ir al dentista hasta que de verdad te duela. Igual nos pasa con muchos tratamientos médicos. Empiezas el tratamiento, a veces muy rápido se te pasan los malestares, los dolores, y el paciente tiende a abandonar el tratamiento porque en realidad solo está buscando alivio. La pregunta que deben hacerse ustedes es si respecto a nuestra patria, a la cual supongo que ustedes también, al igual que yo, amamos profundamente, ¿queremos llegar hasta el fondo del problema y solucionarlo o solo queremos algo que nos alivie? Esta caricatura, yo les he puesto 4 versiones, esta caricatura la he visto cientos de veces en muchas versiones más. Si ustedes entran ahorita a internet van a encontrar N versiones más, pero la idea es básica. Tomo la principal, que es la que está más grande. El público prefiere ver una película que se llama Mentiras Reconfortantes antes que ver una película que se llame Verdades Incómodas. Y peor, cuando es algo que nos atañe tan fuertemente como es, en el caso de un paciente, una historia familiar, papá, mamá, temas muy duros, o en el caso de un ciudadano como nosotros, o se trata sobre nuestra patria y los supuestos padres de la patria y todo lo que nos hemos creído. Entonces creo que muchos de nosotros tenderemos a solo averiguar un poquito de las verdades incómodas sobre el Perú. Vamos a querer que no nos alteren muchas de nuestras mentiras reconfortantes y en cierto momento del tratamiento vamos a querer abandonarlo porque no queremos confrontarnos con todas las verdades incómodas hasta el final. Entonces, cuando el paciente se empieza a poner muy incómodo es cuando abandona la terapia porque ya no quiero saber más. Y en psicoterapia, los que saben del tema me seguirán muy bien, el psicólogo no le puede sugerir al paciente que siga ni que tiene que ir más allá de lo que quiere. Adoro todas las canciones de los Beatles, me imagino como la mayoría de ustedes. Solo hay una que me parece horrible, pero aún así la escucho, que se llama Strawberry Fields Forever. Pero en esa canción hay una frase muy interesante y muy oportuna para nuestra conversación de hoy. La letra es escrita por John Lennon y Paul McCartney. Dice: vivir es fácil con los ojos cerrados, malentendiendo todo lo que veas. Yo creo que el peruano, en muchos órdenes de cosas, prefiere vivir con los ojos cerrados y malentendiendo todo lo que ve, lo poco que ve, y no viendo lo que no quiere ver. Y creo que es por eso nosotros todos somos corresponsables de lo mal que le va al Perú. Esto va a ser como un aterrizaje de emergencia, va a ser un aterrizaje duro. Por favor, brace for impact, prepárense para un aterrizaje duro, ajustense los cinturones.
Y si es posible, pónganse el yelmo y pónganse la armadura, porque no es un tema fácil, no es un tema agradable, y hay gente que puede sentirse afectada porque tengo amigos que no quieren que se cuestionen las mentiras que les han enseñado, consideran que es una falta de respeto. De verdad, yo no entiendo su lógica, pero sí entiendo su emoción. Su emoción es: no toques lo que nos han enseñado, déjalo ahí, no interesa si es verdad o mentira. Yo creo, y ya les voy a explicar a lo largo de esta conversación por qué creo que tenemos que tocar todas estas mentiras que nos han enseñado si queremos salir adelante como país. Y como decía un colega mío que ya falleció el año 2009, Carlos Tejado Shiro, también profesor de SAN, igual que yo, que fue mi profesor y luego mi colega, él decía en clase, cuando tocaba temas muy controversiales, decía: el que se pica pierde. Debemos escucharnos, debemos aceptar visiones muy diferentes, y yo creo que la visión que les voy a plantear sobre la historia del Perú ahora es muy diferente a aquella que la mayoría de ustedes ha escuchado en el colegio y que es la que queremos creer. ¿Cómo un psicólogo como yo, con especialización en administración, terminó metido en temas de psicología y algo que yo le llamo psicohistoria? Yo me fui a estudiar el doctorado el año 2000 a Francia, al final nunca lo terminé. Durante los 2 primeros años enseñé en una escuela de negocios que se llamaba CERAM, hoy llamada Esquema, es la misma, solo cambió de nombre. El primer año estudié el DEA, si ustedes han visto, uno de mis títulos es DEA. Ese lo hizo del 2000 al 2001 en la Universidad de Niza, Sofía Antipolis, y de ahí inicié el doctorado por 3 años en la Universidad de Aix-en-Provence. Al final nunca lo terminé por la razón que les voy a explicar. El problema es que mi tesis cada vez se hizo más compleja y empecé a interesarme cada vez más en temas de historia, y al final se hizo una tesis tan compleja que, por supuesto, era imposible terminarla. Y más o menos en qué derivó luego de 3 años de estar trabajando la tesis. Había comenzado como una tesis típica de administración y negocios internacionales, y derivó en una pregunta más o menos como esta: ¿por qué el Perú tiene una élite tan incompetente y tan egocéntrica? Egocéntrica, ¿por qué? Porque solo se interesa en generar riqueza para sí misma, e incompetente porque no tiene capacidad para generar desarrollo capitalista y para reducir la desigualdad. Yo después les voy a dar evidencia que esto es así. No es a mí que se me ha ocurrido decir que nuestra élite es incompetente y egocéntrica, ¿no? Cuando mi tema doctoral se fue modificando en el camino y terminó en esto, ya era imposible terminarlo, y menos como una tesis de doctorado en administración, se podrán imaginar. Entonces, este campo del cual estoy ahorita y del cual les voy a hablar, yo le llamo psicohistoria. Ni siquiera sé si eso existe. Estoy mezclando la psicología, que algo sé, con historia, que sé muy poquito, para tratar de entender a nuestras élites, que Basadre decía que nuestras élites eran élites dominantes. Yo creo que se quedó corto. Yo creo que tenemos élites depredadoras, y que estas élites, y en general todo el país, tenemos un inconsciente colectivo de perdedor, de maltratador, autodestructivo y nada patriota. Yo conozco muchos países y creo que en ningún país he sentido tan poco patriotismo como en el Perú. Y es un tema que me interesa, así que es algo que creo haber explorado un poquito en otros países fuera del Perú también. El peruano no es patriota en general, y nuestras élites menos que nadie. Si a ustedes conocen Lelutier, saben a lo que aludo. Creo que estamos atrapados por nuestro pasado, creo que estamos estancados en el siglo XVI, XVII, creo que no tenemos élites capaces de generar capitalismo, de generar desarrollo industrial, competitividad, y por eso si ustedes escuchan todos los discursos de todos los economistas, hablan de crecimiento, no hablan de desarrollo, y hablan de inversión extranjera para desarrollar minería. Esa es una visión muy desarrollada para el siglo XVI, XVII, XVIII, tal vez hasta el siglo XIX. Pero el siglo XX eso ya era obsoleto. Pero nuestras élites y nuestros políticos, y hablo de todos en general, siguen en ese tema. Solo hablan de crecimiento y hablan de extracción. No es que esté mal el crecimiento y no es que esté mal la extracción. El problema es que solo hablan de crecimiento y solo hablan de extracción. Pero bueno, seguramente han visto esta caricatura. El rey dice: recuerden la regla de oro. Y alguien pregunta: ¿y cuál es esa regla de oro, mi rey?
el que tiene el oro hace las reglas. Y esa es la base para entender la historia que nos han enseñado y por qué nos han enseñado esa mala versión de esta falsa historia que nos han vendido. Esta imagen creo que responde todo y aquí estaría resumido todo nuestro problema. Yo la encontré así, ahí está el autor, abajo a la derecha, Hankin, parece que dice, no tiene palabras, entonces cada uno de nosotros le puede dar la interpretación que le parezca oportuna. Para mí tiene una interpretación muy clara. El rey dispara de cualquier manera, mal o bien, y luego viene el lacayo y dibuja el bull, dibuja el objetivo para que parezca que el rey tiene razón. Yo creo que esto explica casi todo en el Perú. Economistas, profesores, psicólogos, periodistas, ni se diga. Y yo le agrego un texto tomado de Bourdieu, Pierre Bourdieu, el principal sociólogo francés. Es muy difícil de leer y de entender, pero es un tipo genial y que aportó muchísimo. Y él habla de las élites dominantes, el de la izquierda, y a los historiadores académicos, a la prensa, a los intelectuales, etcétera, 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 nos llama las élites elaboradoras del discurso legitimador de la dominación. Y yo creo que esto, que es muy feudal, es fuertemente dominante en el Perú, clarísimamente dominante hasta el día de hoy, y esto es parte de nuestro subdesarrollo y es parte de por qué nuestras élites son ignorantes y arrogantes, ya les voy a mostrar evidencia posterior, ignorantes y arrogantes y no hay nadie que les diga lo contrario. Y de hecho, si dices lo contrario, estás fuera, te despiden, no te contratan y la moda actual es calificar de caviar o de terruco a todo el que no le dé la razón al magnífico rey, al infalible rey, omnipoderoso, omnisciente. Y hace pocos días escuché una pequeña historia. Todos sabemos que América se dedica a votar a los periodistas que no siguen su línea, pero Rosa María Palacios contó que a ella la votaron en el 2011, así como han votado gente el 2016 y el 2021, y ella contó que cuando la votaron de América, un colega de ella dijo, es que Rosa María, qué burra eres, ¿cómo se te ocurre? No supiste oler lo que los dueños querían que dijeras. O sea, no es que Rosa María Palacios había desobedecido órdenes de los jefes de los dueños de América. No, porque no le habían dado una orden de qué decir o qué no decir. Pero igual la votaron y un colega de ella, no fue uno de los dueños, fue un colega, le dijo, es que no ha sabido oler a los dueños. Ahí está clarísima la alusión al perro y al perro sumiso, ¿no? Es decir, el periodista tiene que olfatear qué es lo que los dueños quieren que diga y qué es lo que los dueños no quieren que yo diga y así cumplir. Esta historia, que la contó Rosa María Palacios hace un par de días, pero es del año 2011 y que se está repitiendo ahorita con periodistas que están votando de América y de RPP, te dice claramente el tipo de élites que tenemos y por qué estamos en el subdesarrollo y no estamos saliendo del subdesarrollo. Y todo lo que hablan es de crecimiento, y el crecimiento sobre todo sucede por precios internacionales de materia prima, lo cual es vergonzoso y es ridículo, ¿no? Para el siglo XXI me refiero. Todos conocemos, me imagino, estas tres frases, probablemente dos de ellas o una de ellas, y creo que eso es importante entenderlo cuando uno enfrenta los temas históricos. La primera víctima de toda guerra es la verdad, y complementado con la frase, la historia la escriben los vencedores. Es decir, una vez que termina una guerra, los vencedores reescriben la historia y escriben la historia a favor del que ganó, y el perdedor ya fue. Entonces nosotros tenemos una versión de la historia anglocéntrica y eurocéntrica a favor de Europa y a favor de Inglaterra y en contra de nosotros mismos y en contra de España, ¿no? Y como decía Lenin, salvo el poder todo es ilusión. El que tiene el poder escribe la historia, reescribe la historia, anula hechos históricos, despide periodistas y todo lo demás. En los temas de gestión gringos tienen mucho esta frase, ¿no? El elefante en la sala de reuniones. Vean todos esos señores que están muy serios en una reunión, fingen que no ven el elefante, un tremendo elefante que está al costado, y ellos tienen el acuerdo implícito de no verlo. Incluso está mal que alguien diga,
oye, ¿qué hacemos con el elefante? Y yo creo que ese es el pacto entre los peruanos para tragarnos todas las mentiras o medias verdades o verdades interesadas que nos han enseñado y que nos mantienen hasta ahora, como que ha habido alguna independencia, por ejemplo, palabra que es absolutamente inaplicable, etc. Y en este caso yo solo soy el mensajero, soy el portador de las malas noticias. No hagan lo que hacían los reyes en la Edad Media, que cuando un mensajero traía malas noticias, el rey enfurecido mandaba asesinar al portador de malas noticias. Vean este sicario matando al Cupido, y aquí los Pieles Rojas tirándole flechas al mensajero. Yo no sé si la palabra exacta es mentiras, en realidad lo son, pero no lo son. Tal vez podríamos hablar de 200 años de mentiras, de falsedades, de inventos. Más exacto sería llamarle inexactitudes, tergiversaciones. Y si queremos ser puristas, en realidad tenemos versiones interesadas, versiones de parte, que no les interesa la realidad histórica, les interesa quién ganó la guerra, ¿no? Entonces, tenemos una versión eurocéntrica de nuestra historia y en particular una versión anglocéntrica, es decir, nos hemos comprado toda la historia del Perú hecha por ingleses. Punto 1. España descubrió América en 1492. Lamento informarles que España no existía en 1492. Había una alianza entre los reinos de, ¿cuáles eran? Fernando de Aragón, entre Castilla y Aragón, que tenía un cierto dominio del resto de la península ibérica, pero no existía ni el país ni el reino de España todavía, ni América existía. De hecho, en 1492 Colón llegó a una isla del Caribe y punto final, ni siquiera sabía que había llegado a un continente. Luego encima creen equivocadamente que han llegado a la India, luego le cambian el nombre a Indias Occidentales, y hasta el día de hoy nosotros seguimos repitiendo esa tontera de que nuestros nativos son indios. En Estados Unidos le llaman indios a los Pieles Rojas. Vean el logotipo de un equipo de béisbol de Estados Unidos, de Cleveland, que se llama los Pieles Rojas, los indios, y abajo les he puesto la foto de lo que cualquier peruano ve eso y dice, ah, ese es un indio, ¿no? Y nosotros seguimos repitiendo este tipo de versiones deformadas, equivocadas, ignorantes, etc. El otro problema es que el continente americano no existe. Cuando yo estudié en el colegio había 5 continentes, hoy día ya se sabe que son 7 por lo menos. Y es que Norteamérica es un continente y Sudamérica es otro, y bueno, no voy a entrar en ese cuento que ustedes que son más jóvenes, me imagino, ya lo estudiaron en el colegio. En mi época era un solo continente, América. España también se autoengaña, hablan de la Reconquista, tuvieron a 7, 8 siglos los musulmanes, y supuestamente los musulmanes habían invadido España y luego los españoles reconquistaron. Esto es totalmente mentira, porque cuando los musulmanes entran a la península ibérica, España no existía, y cuando los europeos votan a los musulmanes, tampoco existía España, porque eso fue antes de que se cree España. Nosotros no hablamos español, hablamos castellano, en la versión andaluza canaria, porque casi todos los que inmigraron a América, hoy Latinoamérica, venían de Cádiz, de Andalucía, luego navegaban hasta Islas Canarias y ahí se quedaban varios meses. Por eso, si ustedes escuchan hablar un canario, van a escuchar, jurarían que es un venezolano o alguien, un centroamericano. ¿No? Nosotros no hablamos como hablan el español típico, en algo nos parecemos a la versión andaluza. Pero ¿qué pasa? Que los castellanos han impuesto su idioma al resto de lo que es España. En muchos casos no es el idioma principal. En Cataluña hablan catalán y en el País Vasco hablan vasco. Y esto es un movimiento muy fuerte y que no está retrocediendo. O sea, no es que cada vez menos gente hable catalán, no. En Cataluña todo es bilingüe y toda la gente es bilingüe, y en el País Vasco todos son bilingües y prácticamente todos hablan los 2 idiomas. Entonces nosotros no hablamos español, de hecho el español no existe, es un tema que yo he estudiado muchísimo. El idioma español no existe, lo que existe es el castellano impuesto por el dominio castellano a todo lo que es hoy día España, ¿no? Y de hecho Perú es una invención, para mí todavía no existe. Ya voy a hablar al final que el Perú tenemos que crearlo nosotros porque no existe, no se independizó ni mucho menos.
todo el tiempo hemos dicho, España descubre el Perú, España conquista el Perú, Perú se independiza de España. Y aquí uso el concepto de Jean-François Lyotard, que habla de las grandes narrativas. Para decirlo en peruano, viene a ser los cuentazos. Los cuentazos son definidos por el vencedor y en retrospectiva, es decir, después de que el ganador gana, después que un lado gana una guerra, reconstruye todo el pasado. Y eso es lo que le cuentan a los niños en el colegio, como a mí que me engañaron. Calculo que ustedes, que han estudiado 30, 40 años después que yo el colegio, los hayan engañado menos, ¿no? Yo a esto le llamo pseudo verdades postconstruidas, es decir, ahora construimos qué fue lo que pasó. Por ejemplo, la grandeza del Tahuantinsuyo es un invento posterior, ¿no? ¿Y por qué España no existía? Eso ha sido construido después, la noción de España se construyó después, la noción de Perú se ha construido después, de modo que, ¿cómo se puede haber independizado del Perú si el Perú no fue conquistado? Los españoles no llegaron al Perú. El Perú es un invento criollo inglés posterior. Entonces, el Perú no se independizó. Si realmente hubiera habido independencia, todos los criollos debieran haber ido a España. Los blancos o mestizos de blanco que hablaban castellano y eran católicos, debieron haberse ido en 1821 a España y le debieron haber dejado el país a los que eran los dueños de ese territorio a la llegada de los invasores, ¿no? Si España hubiera ganado la guerra de independencia y hasta el día de hoy nosotros fuéramos una provincia española, que eso pudo haber pasado a partir de la Constitución de 1812, la historia del Perú que nos hubieran enseñado es que España vino a liberar a los chancas, a los huancas, a los quitos, a los chachapoyas, etcétera, 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 porque había muchas tribus. Vino a liberar a esos pueblos oprimidos del yugo cusqueño. ¿Por qué? Porque a nosotros, como nos ha llegado una versión pro-incaica, pro-cusqueña de la historia del Tahuantinsuyo, nos han hecho creer que el Tahuantinsuyo era una cosa hermosa, maravillosa, todo peace and love y todo felicidad. Pero esa es una versión totalmente interesada. En realidad, lo que podríamos decir con mucha inexactitud, pero menos inexactitud, es que España se apropió del Tahuantinsuyo. Para generarnos una identidad a todos los peruanos, una falsa identidad, supuestamente todos somos orgullosos herederos del imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Por supuesto, los cusqueños son los más orgullosos, pero todos los peruanos, de un modo o de otro, sobre todo cuando estamos en el extranjero, hablamos orgullosamente de que nosotros somos los que hemos hecho Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? En cualquier lugar del mundo probablemente no saben quién, muchas veces no saben qué es el Perú ni dónde queda, pues dices Machu Picchu y ya muchos se ubican. Me ha pasado puntualmente. Antiguamente, hace 30, 40 años, tenías que decir Machu Picchu o Cubillas. Con eso te ubicaban en Europa, quién eras tú. ¿Cuál es el problema? Que la historia del incanato nos ha venido particularmente por una fuente, pero es una fuente totalmente interesada. Garcilaso de la Vega era hijo de un noble español y de una noble inca. Y fue por el lado de su línea materna que él recibe toda la información de qué es el incanato. Pero el punto es, ¿qué versión del incanato te podía dar un noble inca? Es como pedirle una versión de la revolución rusa, de la revolución bolchevique, pero que la versión te la dé un Romanov, un descendiente de los zares de Rusia. Obviamente te va a dar una versión completamente distinta que si le pides una versión de la revolución rusa a un bolchevique. No estoy tomando partido por ninguno de los dos, solo digo que cada uno te va a dar su versión de las cosas, ¿no? Y eso es normal. Los incas no eran ninguna maravilla. Hay muchas formas de demostrar que había conquista, había rebeliones de los pueblos que se negaban a ser humillados y a ser expoliados porque les quitaban 2/3 de su cosecha. Dicen que los incas traían mucha prosperidad a los pueblos que conquistaban si no los mataban, pero también algunos los mataban y otros los deportaban. Y un ejemplo es una zona de Lamas, San Martín, muy cerca de Tarapoto, probablemente muchos de ustedes conocen, donde hay un italiano loco que ha construido un hotel con la forma de un castillo medieval. Bueno, la gente normalmente va a ver ese castillo y no le presta mucha atención a lo que ellos llaman el segundo piso, que es esta plaza, donde hay
construcciones de tierra pisonada sin ventana. No miren estas que tienen techito rojo y que tienen puerta y 2 ventanas, porque esa es bamba, esa es construcción muy reciente. Las auténticas construcciones son las demás. Vean que son construcciones muy grandes, con puerta, pero no tienen ventanas. ¿Qué hace en medio de la selva una construcción de tierra pisonada y sin ventanas? Muy simple. Los que viven ahí no son selváticos. Son gente que fue deportada por los incas desde la zona de Apurímac, Huancavelica y Ayacucho aproximadamente, y son chancas que como atacaron a los incas y luego se resistieron a ser dominados, los incas muy amorosamente los deportaron desde, imagínense, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho aproximadamente, hasta el norte de San Martín. Imagínense en esas épocas deportar a todo un pueblo, hasta el día de hoy viven herederos de esa gente, ustedes lo pueden ver en la ropa que está en la imagen, pero eso es un pequeño ejemplo de todo lo que hicieron los incas, pero nosotros nos venden como que era una maravilla y nos hablan maravillas de Pachacute que conquistó muchas tierras. Conquistar muchas tierras significa asesinar mucha gente, robarle su tierra a mucha gente, quitarle su país, su propiedad a mucha gente, ¿no? Pero nosotros nos han dicho imperio incaico, Tahuantinsuyo, imperio bueno, imperio español, imperio malo. Yo en lo personal no creo que exista ningún imperio bueno, tampoco creo que podamos evitar los imperios, creo que ese es un tema biológico, todos los animales tienden a hacer lo mismo, a conquistar el territorio de otros y ser sangrientos. Ya algún día ascenderemos a la humanidad y dejará de haber imperios, pero eso faltan algunos cientos o miles de años para que suceda. Otra de las grandes mentiras, bueno, aquí la culpa no la tuvieron mis profesores de colegio, porque en esa época esto no se sabía, esto se ha desarrollado más que nada en los 80s, por ahí, y es que los incas no hablaban quechua. Entonces, solo piensen en un hecho real. Canal 7 ahora tiene, me parece que a las 5 de la mañana, un noticiero en quechua cusqueño, porque no existe quechua, existen muchos quechuas. Entonces, ellos, como un tema nacionalista y como un tema de identidad que nos podría integrar, hacen programas, en este caso un noticiero, en quechua cusqueño. El problema es que el quechua cusqueño no es un idioma que nos puede integrar. El Perú completo, ni siquiera el Ande completo habla quechua cusqueño. Entre los quechuas no se entiende. Alguien del Cusco no se entiende necesariamente con alguien de Huancavelica y con alguien de Huánuco, etcétera, etcétera. Y de hecho los incas no hablaban ni quechua ni aymara. Hablaban un idioma que se llama puquina y pueden encontrar entren a YouTube, yo he visto docenas de documentales educativos sobre el puquina. Pongan puquina en YouTube y van a encontrar y ahí van a ver cómo el quechua y el aymara, contrariamente a lo que yo creía, vinieron de la sierra centro-norte de Perú, fueron a la región de Lima, Ica, y de ahí recién subieron a los Andes y al altiplano. Yo siempre creí que el aymara era un idioma del altiplano, no, el aymara viene de la costa peruana, de ahí subió y se expandió. Los incas hablaban puquina y al final decidieron que el puquina solo fuera hablado por la nobleza incaica. ¿Y cuál era su gracia con eso? Que si nadie más sabía puquina, ellos podían hablar sin temor a que hubiera espías escuchándolo y contaran lo que estaban dialogando. Entonces se volvió un lenguaje privado, ¿no? Pero ha quedado evidencia de que existió el puquina, hay incluso una orden real que menciona el puquina. Nunca me explicaron en el colegio cómo Pizarro con 168 hombres derrotó a todo el Tahuantinsuyo, que supuestamente era un imperio de millones con decenas de miles, probablemente cientos de miles de soldados. Viendo un documental en Claro TV que hay sobre México, lo que hoy es México, sobre la Malinche de México, empecé a comprender este fenómeno. Les sugiero que lo busquen, está en Claro TV y habla sobre la Malinche o Malintzin. ¿Y quién es la Malinche? Es un personaje muy conocido en México y que tiene un gran significado psicológico porque supuestamente es una traidora que ayuda a los españoles en contra de su pueblo. Pero esta versión de que Malinche es traidora y malinchismo es una palabra denigrante que significa traición o algo así, y es porque para ellos todo cholo es todo cholo. O sea, da igual como para un europeo
europeo mira y todos los cholos los ve iguales, en su mente, que es la que nosotros nos hemos comprado, todos somos iguales, todo nativo latinoamericano es igual. Sin embargo, eso es mentira, porque Malinche era una princesa nahuatl que había sido secuestrada y esclavizada por los mexicas. Y cuando llega Cortés a México, encuentra que distintos pueblos, muchos otros pueblos que lo rodeaban, odiaban a los mexicas porque eran los dominantes. Y según las pistas que yo tengo, aunque ese tema yo no lo he profundizado, cuando llega Pizarro al Perú, ya había una gran guerra civil, ya Atahualpa había derrotado a Huáscar, pero los distintos pueblos que habían sido dominados por Cusco estaban en abierta rebelión y prácticamente había un proceso de descomposición del imperio. Entonces, lo que hizo Cortés en México, aparentemente es lo que hizo Pizarro en el Perú. Llegó a cada pueblo y le dijo, yo voy a hacer una alianza contigo para derrotar a tu enemigo, que es el cusqueño, el Tahuantinsuyo. Entonces, esa es la única explicación plausible de cómo un ejército con 168 hombres, por más que tuviera artillería, arcabuces y caballos, cosa que los incas no conocían, haya podido dominar un territorio tan grande. Es decir, no fueron españoles contra incas, así no fue la historia. Fueron españoles asociados con distintos pueblos que detestaban a los incas, a los cusqueños, que se aliaron para derrotar. Por supuesto, las diferentes tribus que había, muy inocentemente creyeron que los españoles estaban haciendo una asociación de buena intención, pero era totalmente falso. La conquista española, no voy a decir que es buena, sin embargo, no es exactamente como nos lo han contado. Este artículo, voy a citar 2 veces a Gustavo Rodríguez, tiene muy buenos artículos en una página que se llama Jugo de Caigua, y en ese artículo, que es muy breve, los invito a que lo lean, habla del Perú como un país que nació como empresa. ¿Y por qué? Porque la conquista del Perú, entre comillas, no fue una conquista de la corona española, fue un negocio hecho por 3 socios, Hernando de Luque, Francisco Pizarro y Diego de Almagro, un negocio privado en complicidad con el gobernador de Panamá, Pedrarias, que por una coima de 1,000 castellanos de oro les dio permiso para venir a hacer algo que no estaba autorizado por la corona española. Punto 1. Hay corrupción de por medio, hay solo afán de lucro, era una incursión de saqueo. Ellos no vinieron al Perú a quedarse ni a conquistar, vinieron a saquear, punto final. Encima, comulgan de una sola hostia, se supone que eran católicos, uno de ellos supuestamente era cura, pero miren cómo son las cosas, que habiendo comulgado de una sola hostia, se traicionan, los pizarristas asesinan a Almagro, luego los almagristas asesinan a Pizarro, y creo que esa parte de la historia la hemos estudiado en el colegio. Entonces, observe cuál es el origen de esto. Era una empresa de saqueo. De hecho, lo que pasa en la Isla del Gallo, los 13 del Gallo, y es curioso cómo yo vivo en una zona donde todas las calles tienen los nombres de los 13 analfabetos, piojosos, mugrientos, delincuentes que vinieron a saquear el Perú. Sin embargo, miren cómo somos los peruanos. Cristóbal de Peralta, Alonso de Molina, los 13 del Gallo tienen sus calles en esta zona de Lima, ¿no? Y eso ya te dice algo de dónde anda la mentalidad de los peruanos. Bien. Entonces, vinieron, parece que las cosas no salieron como ellos pensaban, que era sacar todo el oro que pudieran e irse, y terminaron quedándose por 3 siglos aquí. Pero hay algo que yo no me enteraba recién hace 10, 15 años, no estoy seguro la fecha, pero más o menos así. A mí en el colegio siempre me enseñaron de que eran los españoles contra los peruanos, los incas contra los españoles. Y la verdad que después de leer estos 2 libros que les pongo en pantalla, más otras fuentes, me he enterado que la cosa no se parece en nada a eso. Particularmente el libro de Scarlett O'Phelan, una doctora en Historia de la Católica, que se llama Mestizos Reales, el Virreinato del Perú, Indios Nobles, Caciques y Capitales de Mita, más un libro de Zapata y Rojas, Desiguales desde siempre. ¿Qué descubrí ahí para mi horror? Porque yo dije, no puede ser que no me hayan
Dicho alguito de esto, de repente yo estaba en el colegio demasiado distraído, puede ser, cuando uno le decían historia de puber, de adolescente, la verdad no le presta mucho interés, pero no creo haber estado tan distraído como para no haber escuchado esto. En resumen, los españoles terminaron respetando a casi todas las élites dominantes de la época de los incas que siguieron estando a cargo del gobierno del territorio. En otras palabras, no es que vinieron españoles a ser el comisario, el alcalde, el gobernador de cada pueblo, de cada región del virreinato del Perú. No había suficientes españoles. Hubieran tenido que venir, no sé, 1 millón para hacer todos los cargos, ¿no? La policía, el ejército, alcaldes, gobernadores, concejales. O sea, imagínense toda la burocracia. En realidad, ¿qué pasó? Los españoles hicieron con los incas lo mismo que los incas hicieron con los pueblos que ellos conquistaban y gobernaban. Como no podían quedarse a gobernar, podían llegar a intimidar nada más con ejército, con asesinatos, le decían, puedes pelear contra mí y lo más probable es que nosotros te matemos. O puedes quedarte y seguir siendo el curaca de esta región, el gobernante de esta región, a condición tú vas a seguir cobrando impuestos, vas a seguir viviendo como noble inca, solo que ahora la parte que cobres, la parte principal que cobres, la vas a mandar a Lima. Ya no la mandas a Cusco, ahora la mandas a Lima. Y es la misma élite incaica que estaba ahí desde antes, incluso pueden haber sido élites pre-incas con las que hicieron este mismo trato con los incas. Es decir, los incas, si las élites se rendían a ellos, le decían, bueno, tú quédate, solo que 2/3 de lo que produzcas me lo mandas a mí. ¿Se acuerdan? 1/3 para el dios Sol y otro 1/3 para el Inca, o sea, 2/3 para el Inca, en otras palabras. Eso mismo o algo similar hicieron los españoles con los incas. De modo que durante toda la colonia, sorpresa para mí, cuando leí este libro por primera vez, después obviamente he buscado otras fuentes, había nobles incas que tenían título nobiliario español, incluso alguno de ellos vivía en Madrid. Ya les voy a contar un poquito ese caso. Y entonces son los mismos grupos de poder pre-incas que los incas subyugaron, que luego se quedaron con los españoles y siguieron siendo nobles, incluso hasta el final del virreinato. Esa visión de lo que había sido el virreinato, yo no la tenía, pero ni por referencia. No sé si ustedes, que son más jóvenes, les haya enseñado la historia del Perú un poquito más exactamente. A mí me enseñaron que eran los malos españoles contra los buenos incas y que habíamos estado 3 siglos encadenados y que luego 3 siglos encadenados nos liberamos. Todo eso es medio mentira, medio invento. Solo conozco de 2 ciudades del Perú donde no hay plaza de armas. Es decir, la plaza principal no se llama plaza de armas. Una ciudad es Tacna, mi tierra, que no tiene plaza de armas, tiene centro cívico, la que están viendo en la foto a la derecha, y Huancayo, que tampoco tiene plaza de armas, tiene plaza de la Constitución. Hasta donde yo sé, todos los demás ciudades y pueblos del Perú tienen plaza de armas, donde lo principal que está en la plaza de armas es la iglesia o la catedral. Cuando me enteré que la plaza de Huancayo no se llamaba plaza de armas, sino plaza de la Constitución, le pregunté a muchos huancaínos, yo viajaba con cierta regularidad a Huancayo, ¿y por qué se llama plaza de la Constitución? Y lo más curioso fueron 2 cosas. No tenían idea por qué se llamaba plaza de la Constitución, y lo más llamativo para mí, no tenían el menor interés en averiguarlo. Es decir, ¿por qué será? Pues, 0 interés en saber por qué su plaza no era plaza de armas, sino plaza de la Constitución. En la misma plaza, en una esquina, hay unas placas conmemorativas que ahí te dice que es por la Constitución de Cádiz de 1812. Entonces, esta plaza fue llamada Plaza de la Constitución, celebrando el siglo y los 2 siglos de la Constitución de Cádiz. ¿Y qué es la famosa Constitución de Cádiz? Bueno, esta historia es larguísima, no la voy a relatar, solo le voy a dar un par de datos que son relevantes para nosotros. Las invasiones napoleónicas de España, el rey huye, pero Fernando VII era una rata absoluta, había traicionado a su padre, el pueblo español lucha para reponerlo,
y mientras luchan por reponerlo, hacen una constitución. O sea, él hubiera regresado al poder a ser un rey constitucional, más o menos como Inglaterra, como Gran Bretaña, que tiene una monarquía constitucional, un rey, pero no tiene el poder absoluto, sino está sometido a una constitución y a un congreso, que es lo que hay en Inglaterra de hace siglos. Eso es lo que hubiera pasado, y Fernando VII dejó que la gente hiciera la constitución y dejó que luchen para que él vuelva. Pero cuando volvió, ya había traicionado a su padre, había traicionado a no sé quiénes más, traiciona a la gente española y se vuelve un monarca absoluto, pero uno de los más sanguinarios. ¿Qué había en esa constitución que no me acuerdo por qué le llamaban la Pepa? Ahorita ya no recuerdo por qué le decían la Pepa, pero sí aludían a ella. El virreinato de México, el virreinato del Perú, el virreinato de Filipinas y no sé qué otros territorios más, dejaban de ser virreinatos, colonias, y pasaban a ser provincias de España, con representantes, con diputados en este parlamento que iba a haber. Es decir, si esta constitución hubiera prosperado, Fernando VII hubiera sido repuesto y él hubiera respetado esta corriente, el Perú, México y Filipinas nos hubiéramos vuelto territorios españoles, con la misma capacidad que Cataluña, que Andalucía, que Extremadura, etcétera, etcétera. Una región más de España. De hecho, al Perú le correspondían 4 representantes. Uno se llegó a nombrar. Uno era un noble inca que vivía en Madrid y vivía de zángano como todo noble. Es decir, vivía mantenido por la corona allá. Uno se nombró y viajó, pero me parece que cuando llegó ya se había disuelto este tema y otros 2 nunca se llegaron a nombrar. Ojo, la situación de la independencia y todo esto es muy diferente a como nos la contaron. Al Perú le hubiera ido muy diferente si en vez de independizarnos, entre comillas, nos hubiéramos vuelto en provincias de España. ¿Qué hubiera pasado? No lo sé, pero hubiera sido muy distinto a la versión que nos han dado. Y sobre la supuesta independencia, la falsa independencia, los 200 años de mentiras que yo les digo. Comienzo haciéndoles acordar de una señora o señorita que en el Congreso peruano hace un par de años gritaba histérica: Condorito es chileno, señores, no sé si se acuerdan, Condorito es chileno. Con ese mismo énfasis yo les digo, la mano invisible es inglesa, señores, la mano invisible es inglesa. La mano invisible es un concepto económico, supuestamente, pero yo lo que les quiero decir es que quien ha generado Latinoamérica, quien ha generado los problemas que tenemos, quien ha definido los territorios en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, y quien ha generado este sistema económico perdedor que tiene el Perú, fueron los ingleses de aquella época. Estoy hablando de inicio del siglo XIX, fin del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. Es decir, Inglaterra maquiaveló todo esto, Inglaterra manipuló todo, pero con tanta astucia que a mí en el colegio me mencionaron apenas a Inglaterra casi como un buen agente que nos ayudó, nos prestó plata, nos prestó barcos, nos prestó oficiales, nos prestó tropas. Más o menos eso es lo que yo recuerdo que nos dijeron en el colegio, que era como un extraño, hay un tío que te manda una ayudita, ¿no? Te manda una platita para ayudarte. Ya, eso es falso. Detrás de todo esto está la mano negra de Inglaterra, bueno, de aquella época, no hablo de Inglaterra de hoy día. Yo estoy además en Inglaterra con beca de inglés, así que no tengo nada en contra de los ingleses, por si acaso. Pero lo de Inglaterra es bien interesante y ahorita hay una noticia, ahorita les voy a mostrar la noticia que es de hoy día, de ayer, está pasando estos días. Yo estudié en Lancaster, fui por una maestría y me quedé a hacer 2. Y algo que me llamaba la atención es que en las series inglesas, cuando había una pareja, eran los protagonistas de la serie, era una pareja, lo que se llama pareja interracial. Era un negro con una blanca o un blanco con una negra. Y en la calle tú veías que casi toda pareja, o sea, no había casi parejas de 2 negros, salvo si eran turistas o extranjeros o inmigrantes. Pero si son ingleses, casi todo negro inglés se casa con un blanco inglés, una blanca, un blanco. Al comienzo me llamó la atención, ¿no? Porque en el Perú uno imaginaría una telenovela, ¿no? Al fondo hay sitio donde el personaje central sea un blanco con una negra, por ejemplo. Eso ni siquiera lo puedo imaginar. Así que a mí me llamó la atención y me chocó. Me parecía qué raro, ¿no? Qué avanzados, qué modernos. Pero resulta que no tiene nada de moderno. Es una política antigua de Inglaterra
que se las resumo en 2 patadas. Es una política para eliminar a los negros. ¿Cómo eliminas a los negros? Una es asesinándolo, Inglaterra no lo haría. Otra es mucho más simpática, en comillas, e interesante y de cierto punto de vista es divertida. ¿Qué pasa si todo negro se casa con un blanco o blanca? Sus hijos van a ser mulatos, vean los 2 niños que hay en esta foto que son mulatos. ¿Y qué pasa si luego este mulato se casa necesariamente con un blanco o blanca? Los nietos van a ser lo que se llama cuarterones en el propio lenguaje de inglés. Cuarterón significa que tiene un cuarto de negro y 3 cuartos de blanco. ¿Y qué pasa si ese cuarterón en la siguiente generación se casa con un blanco? En 4 generaciones exterminaste a todos los negros sin matar a nadie. Como que interesante, ¿no es cierto? O sea, la lógica, que al comienzo fue una política de Estado y después ya ha quedado solo como una costumbre, es que todo blancos, todo negro o negra se case con un blanco o blanca, así sus hijos son mestizos, ese mestizo se casa con un blanco, y en 3 generaciones, o 4 como mucho, desaparecieron los negros. Ese es el lado, llamémosle, amable del tema. Pero vean, estas noticias son de esta semana. Usted puede entrar ahorita y poner esto. En Canadá están derribando efigies de la reina Victoria y la reina Isabel, la actual, y están quemando parroquias católicas. Estas fotos que ven ahí son de esta semana. Vean, 2 de julio, 24 de junio, hasta acá no tengo la fecha. ¿Qué ha estado pasando? Desde hace unas semanas están encontrando tumbas masivas de niños indígenas que eran llevados a la fuerza a internados católicos con un propósito específico que ya les voy a contar a continuación. Pero ¿qué sucede? Que aparte de meterlos a la fuerza en esos internados de blancos, guiados casi todos por católicos, por sacerdotes, monjas, han encontrado que muchos de ellos fueron asesinados y probablemente ya se imaginan violados y todo lo demás, y eso es lo que han encontrado en las últimas 2 semanas particularmente. Vean, halladas otras 182 tumbas sin marcar un antiguo internado para niños indígenas en Canadá. Y abajo dice, el tercer descubrimiento de ese tipo en menos de 5 semanas eleva a 1.100 los cuerpos. O sea, lo que ha pasado en las últimas semanas es que encontró un montón de niños indígenas que han sido asesinados, probablemente incluso violados, en estos internados religiosos, en su gran mayoría católicos, y estos eran internados especiales para niños indígenas y niños mestizos, ¿no? Ustedes entren ahorita a internet, o más tarde entren a internet y van a encontrar cantidad de noticias. Yo le he puesto solo 4 o 5, ¿no? Y esto se llamó la generación robada. En Australia, ya les voy a mostrar, se hizo básicamente con niños mestizos, o sea, padre blanco y madre nativa, se lo quitaban a la madre, se lo voy a contar en la siguiente lámina. Yo conozco más este tema porque Sam me ha mandado 2 veces a la Universidad de Victoria. Victoria queda en British Columbia, o sea, al oeste de Canadá. Es una isla al oeste de Canadá, más allá de Vancouver, en la zona de Vancouver y Seattle. Yo he ido 2 veces a esta universidad por temas de Sam, y ahí en Canadá la Universidad de Victoria participa en una comisión de la verdad y la reconciliación, porque durante más o menos un siglo, y hasta 1990 me parece, había estos internados forzosos. ¿Cuál es el caso de Australia, otra colonia inglesa? Para eso los invito a ver, en serio, tienen que ver esta película, es buenísima, es interesantísima, además es un tema real. La película se llama La valla a prueba de conejos, por esta malla de tipo gallinero, y esta historia te cuenta. El actor principal de la película, hace también su papel de malo que realmente terminas odiando al actor. Era la política sistemática de los ingleses, iban con policía y secuestraban a todo niño mestizo, casi siempre producto de violación de blancos contra mujeres mestizas. A esos hijos se los quitaban y los llevaban a cientos, a miles de kilómetros a una especie de campo de concentración que ellos le llamaban escuela cristiana, eran anglicanos, católicos y otras confesiones cristianas, ¿no? Pero que en realidad eran campos de concentración, donde estaban a la fuerza
niños separados de sus padres, ahí estaban prohibidos hablar en su lengua, eran obligados a hablar en inglés, eran obligados a ser cristianos y abandonar las creencias en las cuales habían sido formados, y eran entrenados para ser buenos empleados domésticos de los descendientes de ingleses, de los blancos australianos. Esta película, ¿de qué trata? Son esas 3 niñas mestizas, 2 hermanitas y una primita, que son secuestradas así por la policía australiana, son llevadas a un campo de concentración a miles de kilómetros, y ellas huyen, pero ellas sabían que estas vallas, la prueba de conejos, tienen miles de kilómetros, atraviesan de norte a sur, vean aquí el mapa, toda Australia. ¿Y por qué? Porque a la izquierda de esta malla estaban los terrenos de cultivo de los blancos y había muchos perros llamados dingo, que son muy peligrosos, y muchos conejos que se comen los cultivos. Entonces los australianos blancos hicieron unas miles de kilómetros de valla, de malla, para que no pasen los conejos. Es decir, ellos exterminaban los conejos del lado de sus terrenos y lo que pasara en el resto ya que les importaba. Estas niñitas sabían que por su casa pasaban estas mallas, entonces caminaron por meses hasta encontrar la malla y luego siguieron la malla hasta que llegaron a su casa. Esta es una historia real. Vean la película porque les da muy buena información de algo que es muy real. Pero todo esto, ¿por qué les cuento lo de Canadá y lo de Australia? Porque te da una idea de cómo era la lógica de operación de los ingleses, hablo de aquella época. Otro ejemplo de la operación de los ingleses, y ya vamos a llegar a Sudamérica, es, y eso no solo los ingleses, por supuesto, también están metidas otras potencias europeas como Bélgica, Inglaterra, España, Portugal. Cuando se da la descolonización de África, particularmente los ingleses eran los campeones de esta teoría, lo que querían hacer era dejar países donde hubiera más de una tribu. Es decir, en vez de salirse y dejar que las tribus se arreglen, cada tribu tiene su territorio, su idioma, el mapa de la izquierda es un mapa lingüístico. Busqué el mapa de las tribus, pero son terrenos tan pequeños que se ve casi puro puntito. Estos son las familias lingüísticas, ¿no? El norte es idioma árabe, etc. Pero ¿cuál es la idea? Los ingleses explícitamente al salir del África, igual que las otras potencias, salen dejando países ya construidos, pero con la condición que en cada país haya 2 o más tribus que se odien. Es decir, fuerzo a que Mali no solo haya una tribu, es decir, no es que esa tribu decide cuál es su territorio, vamos a vivir los de nuestra tribu, en nuestro territorio, y formamos nuestro país. No, le forman un país de modo que en Mali hay un poco de una tribu A y una tribu B que se odian entre ellas, y a veces no son 2, sino son 3, son 4. ¿Y con eso qué garantizaban? Garantizaban lo que de verdad pasó, que estas tribus viven peleándose, tienen pseudo-democracias donde supuestamente todos van a votar por un presidente, pero si hay más de una etnia, va a ganar alguien de esa etnia, pero los demás no van a respetar a ese presidente, entonces hay guerras civiles internas permanentemente y grandes masacres. Tal vez algunos de ustedes escuchado hablar de algo terrible y muy reciente, porque esto fue en 1995 más o menos, de los genocidios de Ruanda, ¿no? Las limpiezas étnicas. Eso lo hicieron los ingleses a propósito y otras potencias, no solo los ingleses, los belgas, los holandeses, etc. Su lógica era, si salimos y dejamos los países, digámoslo así, mal hechos, van a estar todo el tiempo peleándose entre ellos y no nos van a molestar a nosotros. O sea, nunca va a ser un problema para Europa, porque van a estar asesinándose entre ellos, y con eso garantizaban, además, de tener control sobre materias primas claves como el petróleo, los diamantes y otras. Tal vez alguno de ustedes ha visto una película que se llama Diamante Sangriento, por ejemplo, y hay varias películas. La otra se llama El Señor de la Guerra, con Nicolas Cage. Ahí también se ve en parte este problema con los asesinatos y todo lo demás. En Sudamérica, ¿qué hicieron? Uno fue inventar la independencia, de lo cual vamos a hablar un poquito más ahorita, pero otra cosa que hicieron los ingleses fue inventar 3 países, mientras que Estados Unidos inventó uno cuarto. Estamos hablando de inicio del siglo XIX. Uruguay no existía, es un país que no tiene ningún sentido. Uruguay es parte del Río de la Plata y debería ser lo que fue la provincia oriental del Río de la Plata. Pero los ingleses necesitaban que exista Uruguay. No existía Bolivia, los ingleses necesitaban que exista Bolivia, y no existía Ecuador, los ingleses necesitaban que exista Ecuador. ¿Y por qué?
La clave es el río Amazonas para la invención de Ecuador, el lago Titicaca para la invención de Bolivia, y el río de la Plata para la invención de Uruguay. La lógica de los ingleses al retirarse es, uno, dejar países muy partidos que nunca hagan una sola potencia. Acuérdense que en un momento Bolívar, por otras razones, quería ser una sola gran república que incluyera el norte de Perú, lo que es hoy Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá, ¿no? Lo que son estos países, y quería ser un solo país muy fuerte. Y eso obviamente no le convenía ni a los norteamericanos ni a los ingleses. Entonces es bien fácil producir que se peleen, pero sobre todo necesitaban crear, ya les digo, Uruguay, Bolivia y Ecuador, para que el río de la Plata no quede dentro de Argentina, para que el lago Titicaca no quede dentro de Perú, y para que el río Amazonas no quede dentro de Perú, como hasta el día de hoy es. Y por eso le vendieron la idea a los... Eso está en un mapa pasado, creo. No sé dónde lo dejé. Le vendieron... eso está acá. Le vendieron la idea a Ecuador, que es un país que ellos inventaron, de que Ecuador tenía que llegar, como se ve en este mapa, hasta el río Amazonas. ¿Y cuál es la lógica? Es una lógica geopolítica. El río Amazonas, un río muy importante, es mejor si tiene dos países rivales en ambas márgenes, uno de un lado y el otro de otro lado. ¿Por qué? Porque así, si Perú se pelea con Inglaterra y no le quiere dar navegación en este río, se la piden a Ecuador. Si el Perú no le quiere dar navegación en el lago Titicaca, se la piden a Bolivia. Si Argentina no le quiere dar derechos de navegación en el río de la Plata, se lo piden a Uruguay. Entonces, fue un plan exprofeso, explícito de ellos, de crear países para que nunca haya poder, para que sean pasivos proveedores de materia prima y para que ellos tener el control. Parecido es como Estados Unidos inventa Panamá. Panamá no existía, era una región de Colombia, bueno, de Nueva Granada y luego de Colombia, pero Estados Unidos necesitaba el canal, y ojo, el canal de Panamá se hace sobre todo por interés interno de Estados Unidos, es decir, para ir de un puerto de Estados Unidos en la costa este hacia un puerto de Estados Unidos en la costa oeste, tiene que pasar por el canal de Panamá. Entonces, para Estados Unidos, el canal de Panamá es un canal interno para ellos, es una necesidad geopolítica interna, no es para el comercio internacional en principio. También, por supuesto, pero no es lo primero. Entonces, deciden crear Panamá y hacen todo un canje entre Panamá, el norte de Perú, Ecuador, y hacen un ajedrez ahí e inventan así Panamá como Inglaterra había inventado Ecuador. Bien. El año 2001, mientras estaba en Francia, es que por primera vez descubro la palabra Plan Maitland. Y apenas leí esto dije, ¿qué es esto? Y empecé a buscar. Sir Thomas Maitland escribió en 1800 un plan basado en un plan que ya existía de 1796, y miren el título del plan, es Plan para capturar Buenos Aires, Chile, y luego emancipar Perú y Quito. Este plan, ya les voy a contar algunos detalles después, significaba, vean en la imagen a la derecha, ganar el control de Buenos Aires, entrar a Mendoza, cruzar los Andes, derrotar a los españoles en Chile, luego navegar hasta el Perú y ahí emancipar el Perú. Y supuestamente después seguir hacia el norte. Pero bueno, eso ya no pasó porque ya Bolívar lo había hecho por San Martín. Pero vean este libro, Maitland y San Martín, de Terraño. Vean lo que era la propuesta del Plan Maitland de 1800 y miren lo que hizo San Martín. Y aquí viene una de muchas pistas de qué es la supuesta independencia. Los ingleses, antes de implementar este plan, ya habían intentado su versión anterior, que era controlar militarmente Latinoamérica. Inglaterra necesitaba mercados porque ya tenían desarrollo industrial, tenían demasiada producción, y España no le permitía que Inglaterra le venda productos a ningún país de Latinoamérica, a ninguna de sus colonias. Entonces lo que necesitaban era quitarle sus colonias. Inicialmente intentaron hacerlo conquistando, es decir, tener ejércitos que vengan hasta Latinoamérica, derroten a los españoles aquí y se queden como conquistadores. Pareció lo que hicieron en la India, por ejemplo. Pero cuando lo hicieron, que de hecho tuvieron Buenos Aires bajo su poder durante 6 meses, y estuvieron como un año más o menos en hoy Argentina, en el Río de la Plata,
se dieron cuenta que eso era inviable porque necesitaban demasiados millones de soldados, dinero, para lograr invadir toda Latinoamérica y mantenerla bajo su control. Y es ahí, y aquí viene todo un rollo con Napoleón. Napoleón debilita a España y eso favorece el Plan Maitland y favorece a Inglaterra. Y aquí viene el tema de que ya ven que ya no es posible hacerlo ellos militarmente, ellos de conquistar Latinoamérica, que había sido su plan inicial, y retoman 1808, me parece, el Plan Maitland, que es finalmente el que ejecuta San Martín. Y esto es una pista, porque entonces, ¿quién es San Martín? Y ahí hay una discusión muy interesante. Bien. Todos ustedes se acordarán que don José de San Martín y Torres nació en Yapeyú, que era un territorio guaraní del Virreinato del Río de la Plata. No nació en Argentina. Argentina no existía ni de nombre. No se sabe el año exacto de su nacimiento porque misteriosamente su partida de bautizo, que era la partida de nacimiento de la época, desapareció. O sea, eso parece que ha sido intencional. ¿No? Entonces se calcula que fue en 1778, pero eso no está verificado. Sin embargo, hay varios indicios, y algo que no es un indicio, sino que es mucho más que un indicio, de que él no era hijo de Juan de San Martín y de Gregoria Matorras, sino que era un hijo adoptivo y que en realidad era un mestizo. Esta versión tiene algún fundamento, no está comprobada en absoluto, pero tiene algún fundamento, pero hay cierta evidencia de que el padre fue un tal Diego de Alvear, que era un militar español que se alojó en la casa de los San Martín durante un periodo, y que producto de ese alojarse en la casa de los San Martín, tuvo un hijo con la empleada doméstica de los San Martín, Rosa Guarú, que era una nativa guaraní. Y hay hechos, ojo, no hay ninguna evidencia, pero hay hechos que coinciden, ¿no? Los argentinos que creen esta versión ya han hecho 4 juicios en Argentina exigiendo que se haga un examen de ADN al cadáver de San Martín, pero por distintas razones y pretextos, no han aceptado, lo cual, en mi opinión, favorece la hipótesis de que sí él era un mestizo, hijo adoptivo de San Martín, de Juan de San Martín. Ya. ¿Y esto por qué se los menciono? Porque de otro modo yo no entiendo qué tenía José de San Martín de patriota argentino, de patriota sudamericano. Él era hijo de españoles, criado como español hasta los 6 años en territorio de un virreinato español. O sea, él no tenía nada de latinoamericano, supuestamente, no tenía sangre latinoamericana, supuestamente, a menos que sea el mestizo que dice la otra versión. A los 6 años se lo llevan a España, a los 12 entra al ejército español y durante 22 años es oficial del ejército español y lucha por España. ¿Cómo así esta persona, nacida de españoles, criada en un hogar español hasta los 6 años, luego criada en un hogar español en España y luego oficial del ejército español, termina en Latinoamérica luchando contra España? Eso no tiene sentido, porque en ese caso sería un terrible traidor. O sea, ¿cómo alguien que ha vivido como español, ha luchado, oficial del ejército, luchó en 30 y tantas batallas para España? Ojo, no era un militar de figurín nada más, ¿no? Él luchó en batallas. ¿Cómo es que termina viniendo a América a luchar contra los españoles? Eso carece totalmente de sentido. O era un gran traidor, cosa que yo no creo, o es que él sabía que él era un mestizo de español con guaraní. Hay muchas opiniones, los historiadores argentinos se pelean a morir sobre este tema. Ustedes pueden encontrar bastante de esto en internet, hay algunos libros también, pero yo les he planteado el tema en general. El hecho es que cuando el ejército español deja de pelear contra los ingleses, ¿y por qué? Justamente por culpa de Napoleón. Por Napoleón, los grandes enemigos, Inglaterra y España, se alían y empiezan a trabajar juntos. Y ahí es donde San Martín, que antes había luchado en N batallas contra los ingleses, empieza a colaborar, a trabajar y a convivir con los ingleses. Y ahí es donde se supone que los ingleses o lo vuelven agente a San Martín de los ingleses, o San Martín se compra la idea inglesa de la independencia de Latinoamérica y San Martín usa a los ingleses. Alguien usó a alguien, la información que hay yo no la tengo nada clara, hay evidencia de ambos lados.
Pero aquí un detalle psicológico muy fuerte, y esto que le digo psicológicamente es muy fuerte. Yo les he puesto una foto de San Martín que es la más usual, la más conocida, un hombre gallardo, guapo, varonil y todo lo demás. Pero vean, a la izquierda tienen un cuadro que hizo un peruano con San Martín en persona, lo pintó en persona cuando él estuvo en Perú. Y no luce para nada como esta imagen, ¿no? Esta parece la foto de Tinder o de la foto de perfil de José de San Martín. A la derecha está la única foto, en realidad se llama daguerrotipo, pero da igual. Es una foto de San Martín poco antes de morir, 2 años antes de que muera. Y ustedes ven que la foto se parece al cuadro y no se parece a la imagen que usamos. ¿Y por qué traigo esto a colación? No tiene demasiada relevancia histórica, pero sí psicológica. Nosotros nos hemos querido comprar la historia heroica de San Martín, nos hemos querido comprar la historia heroica de Bolívar. Sobre Bolívar hay unos cuestionamientos terribles, no voy a hablar del tema hoy día, pero los cuestionamientos sobre Bolívar son terribles. Lo tratan de genocida, violador para abajo, ¿no? Incluso algunos historiadores dicen que es un digno representante, o sea, Hugo Chávez es un digno representante de Bolívar, pero bueno, no he incorporado el tema Bolívar en esta presentación. El hecho es usual que idealicemos a nuestros arquetipos, ¿no? San Martín, que no luce en la imagen para nada como él de verdad lucía, supuestamente lucía como el de la izquierda, lo hemos idealizado. ¿Qué nos dice psicológicamente? Que no queremos ver la verdad, sino queremos una versión romántica e idealizada de la verdad. Y que, acuérdense, el paciente no quiere confrontarse con la verdad hasta que no tiene más remedio. Vean, es algo similar. Han tomado la foto, el daguerrotipo de San Martín ya anciano, y con una metodología informática, con inteligencia artificial, han deducido cuál era su cara en la época que estuvo en el Perú. Y vean, lo del centro obviamente es un producto de computadora, no es una foto ni es un cuadro, pero así luciría más o menos San Martín en la época que estuvo en Lima, ¿no? Y si ustedes ven, no se parece en nada a la imagen de la derecha, que es una imagen idealizada. Como les repito, eso tiene mucha importancia para la psicohistoria, por supuesto que en general no tiene demasiada importancia. Y otro tema interesante. En muchas fuentes se alude a logias masónicas, una en Londres y una en Buenos Aires, la Gran Reunión Americana y la Logia Lautaro. Se dice que fueron logias masónicas comprometidas con la independencia. Bueno, les cuento que las opiniones están totalmente divididas. Yo he leído libros masónicos donde niegan que estas 2 logias hayan sido logias masónicas, sino que eran fachadas inventadas por el espionaje inglés. Los ingleses formaron estas fachadas, tanto en Buenos Aires como en Madrid, como en París, como en Londres. ¿Para qué? Todos los niños ricos de la época, criollos, o sea, eran peruanos, colombianos, venezolanos, mexicanos, todos esos niños ricos, herederos de grandes fortunas, de sangre pura española, pero nacidos en América, cuando tenían cierta edad los mandaban a Europa, donde vivían la gran vida, estudiaban algo, y luego ya regresaban a tomar el control de todas sus haciendas. Bolívar, por ejemplo, era un gran hacendado, un multimillonario desde que nació hasta que murió. Entonces, en Europa se concentraban estos criollos millonarios, y según las otras versiones, no había logias masónicas, sino era la inteligencia inglesa que, para seducirlos a todos ellos, para convencerlos de que encabecen una rebelión contra los españoles a favor de Inglaterra, inventó pseudo logias masónicas. Por eso he puesto pseudo, porque eso no está seguro. Según algunos libros masones y algunas fuentes masonas auténticas, dicen que estas logias no eran logias de verdad, sino que eran engendros de la inteligencia inglesa, y otras fuentes, también masónicas y no masónicas, dicen que sí eran logias de verdad. Yo finalmente no sé cuál es. Lo que sí es verdad es que en esas logias, que son organismos secretos, llegaban todos estos niños pituquitos y a ellos les vendieron la idea que tenían que independizar a América de los españoles, y lo que pasó después fue que ese era el proyecto inglés y al final le terminó conviniendo a Inglaterra, y como hemos visto hasta el día de hoy, a nosotros no nos convino, es lo que les voy a explicar después.
aquí hay la figura de un famoso tipo, Juan Pablo Mariano Vizcardo Guzmán Sea Andía. Vizcardo se escribe con S, yo me enteré recién, que era un jesuita y que era uno de los más grandes activistas pro independencia, o sea, pro británico. Y aquí encontré el hilo de otra madeja que yo la había buscado N veces había buscado el hilo de la madeja y nunca había encontrado nada sensato. ¿Por qué se expulsó a los jesuitas de Latinoamérica? Un día, de la noche a la mañana, expulsaron a todos los jesuitas de Latinoamérica. ¿No? Claro, no les tomó un día, pero en un día hicieron un operativo, capturaron a todos los que estaban en las grandes ciudades y luego tuvieron que ir a buscar a los que estaban en las misiones perdidas. En 3 meses más o menos expulsaron a todos. ¿Qué es interesante? Esta expulsión contó con la complicidad del Vaticano. El rey de España, Portugal y el Vaticano se pusieron de acuerdo en exigir la salida de los jesuitas, incluso matar si alguno no se resistía, perseguirlos hasta que los encontraban, etc. Pero yo nunca encontré ninguna explicación ni nada sensato, hasta que encontré que luego de que el Vaticano fue cómplice de la expulsión de los jesuitas, el Vaticano mismo le pidió a muchos de esos jesuitas que se refugien en el Vaticano. Los acogió. ¿Y cuál es el punto de esto? Que estos jesuitas eran, como hasta el día de los jesuitas, gente muy ilustrada, muy educada, que conocía la geografía de todo Sudamérica, por lo menos, conocía el clima, conocía la navegabilidad de los ríos, eran los verdaderos conocedores del terreno. Y quienes le dieron la pista a Maitland de que había que pasar de Mendoza a Santiago por un paso de los Andes son los jesuitas. Es decir, los sacan de América por estar confabulando contra el rey de España, pero luego en el Vaticano la inteligencia inglesa le saca información para usar esa información en contra de los españoles. Más o menos esa es, en resumen, la versión que tengo a partir de lo que he leído. Sobre los jesuitas, les sugiero ver una película antigua, es una película de los 70s, pero es buenísima, con Robert De Niro y Jeremy Irons, que se llama La Misión, The Mission. Véanla, es muy buena, bastante antigua. Van a ver a un Robert De Niro jovencísimo, Jeremy Irons también, y van a ver lo fascinante que eran estas misiones jesuíticas, que todavía se pueden visitar, todavía quedan restos de estas misiones en cierta zona de Bolivia, de Paraguay y de Brasil. He visitado solo una que hay en la zona de Brasil, pero las mejores están en Paraguay. Es una visita turística que vale la pena. Bueno, el libro Historia de la Corrupción en el Perú debería ser un libro que todo peruano debería leer. Todos debemos leer este libro. Es la historia del Perú desde la conquista hasta el año 2000, visto desde la perspectiva de la corrupción, que es toda la historia del Perú. O sea, si ustedes quitan la palabra la corrupción, ese libro es la historia del Perú, ¿no? Donde se ven muchísimas cosas. Y otro libro que me impresionó también muchísimo, hace unos 8 años creo que lo leí, es un libro de un chileno que hizo su doctorado en historia en California, y en su tesis doctoral tocó el tema de Perú, y por eso este libro es publicado en el Perú, que es a base de sus estudios doctorales. La gente decente de Lima y su resistencia al orden republicano. ¿Qué sucede? Es algo que se lo voy a plantear de nuevo de otra manera. Se da la pseudo-independencia, se acaba supuestamente el virreinato, se acaban las castas virreinales, supuestamente se inicia una república donde es una persona, un voto y todo lo demás, donde supuestamente hay una constitución, supuestamente hay democracia, supuestamente todos nosotros valemos igual y todos los votos valen igual, pero eso nunca sucedió en la realidad. Por eso dice la gente decente, comillas, de Lima y su resistencia al orden republicano, porque mentalmente, psicológicamente, la república no nos ha llegado, ¿no? Ustedes, sin entrar en temas polémicos, políticos, solo piensen todo lo que han leído en estas elecciones respecto a los votos y los que votaron por uno y votaron por otro, y cómo unos han insultado a otros y otros a unos, y ahí vean que seguimos siendo una sociedad de castas, ¿no? Gente diciendo que esto, ¿por qué no tienen derecho a votar? ¿Por qué votan? No deberían tener derecho a voto. Incluso empezaron de broma a decir que el Perú debería separarse en dos, ¿no? Los que votan por uno versus los que votan por otro, más la cantidad de insultos racistas que ustedes tienen que haber escuchado o leído, igual que los he visto y escuchado yo, ¿no?
bueno, no voy a entrar en este detalle, pero en la colonia había un sistema de castas que no era sobre todo por el color de la piel, aunque también incluía, pero sobre todo era un tema de, si hablabas buen castellano, tenías plata para decirte bien, habías ido a la universidad, pertenecías a una casta, y los que no pertenecían a otra, ¿no? Hay autores que incluso dicen que para los indios, palabra equivocada, pero es la que hay, para los indios y para los esclavos, la independencia fue el peor de los negocios. A ellos los perjudicó profundamente, porque hasta el virreinato había leyes que protegían a los indios. Cuando se acaba el virreinato, esas leyes de protección de indios se acaban y más que nunca la casta criolla, mayoritariamente blanca, pituca, sobre todo en las grandes ciudades de la costa, les roba sus tierras a los indios que estaban protegidos por el rey, se los roba y se los venden entre ellos, ¿no? Entonces, a los indios les fue peor con la pseudo-independencia y a los esclavos, bueno, no cambió mucho su situación. En todo caso, lo que está claro es que la independencia fue un proyecto criollo y británico, o que los británicos le vendieron a los criollos, o que los criollos consiguieron el apoyo británico. Yo no tengo definido cuál es la relación entre los proyectos de los criollos y los británicos. Yo creo que el rol de los británicos era más que protagónico, pero eso no es definitivo. Pero en todo caso no fue un plan nacional, no fue el Perú que se levantó en armas para independizarse del dominio español. Eso es mentira, eso es absolutamente mentira, ¿no? No fue un proyecto de toda la nación peruana, no hay nación peruana, no había nación peruana. Fue un proyecto donde un grupo de poderosos criollos, o sea, blancos descendientes de español, mayoritariamente blancos, aunque también había mestizos con plata, pero esta casta criolla, con poder, con dinero, con la ayuda de los británicos, saca a los españoles. No fue un plan del Perú, de toda la nacionalidad. Y acá me he acordado de algo. De lo poco que me acuerdo del colegio es que antes de la batalla de Ayacucho y Junín, seguramente ustedes también le dijeron esto, se hizo una especie de tregua de unas horas, creo, porque en ambos bandos, en el bando realista y en el bando independentista, había hermanos, parientes, primos, padres e hijos. No sé si recuerdan, seguro en el colegio ustedes también se lo enseñaron, a mí me lo enseñaron hace 50 años en el colegio, ¿no? Se da una tregua, antes de la batalla, cruzan los que tenían parientes del otro lado, se dan un abrazo y se despiden. Y esto te prueba que no era que éramos los peruanos de un lado versus los españoles de otro lado. De hecho, en ambos lados, la mayoría de los que la carne de cañón eran los nativos, eran los mestizos, eran los cholos, los negros, ¿no? Por supuesto, también había soldados españoles, argentinos, chilenos, ingleses, que los ingleses no daban la cara y no estaban en primera línea. Los ingleses estaban básicamente sobre todo en los barcos que movilizaban a estos ejércitos. Lean este libro y sobre todo presten atención a lo primero que hace San Martín y lo primero que hace Bolívar, ¿no? Está en la historia de la corrupción del Perú con datos y sustentación. Lo primero que hacen ellos cuando se instalan los congresos y todo es hacer que se pague la deuda de la independencia, o sea, se le empiece a pagar a los ingleses, se le pague a San Martín, se le pague a Bolívar y se le pague a sus tropas. Es lo primero que ellos hacen, ¿no? Con lo cual no me suena a una liberación patriótica del país, sino era básicamente una empresa. Los ejércitos de Bolívar arrasaban con todo, saqueaban todo. Del ejército de San Martín no he leído eso, no he encontrado ninguna fuente que diga eso, pero los ejércitos de Bolívar eran saqueadores, asesinos. Es un tema que voy a explorar a futuro porque es muy importante. Bien. ¿Cuál es el centro del problema para el Perú, en mi punto de vista? Cuando se da la pseudo-independencia, lo primero que sucede es que llega la banca inglesa. Y esto es crítico para lo que pasó en ese momento y por qué el Perú es un desastre hasta ahora. Ojo, la banca inglesa, el proyecto inglés de dominar el Perú, está dado básicamente por la llegada de la banca inglesa. En el Perú, en toda Latinoamérica, los criollos ricos habían creado pequeñas empresas incipientes, habían creado una cierta industria incipiente, ¿no? Para hacer cosas tan simples como carruajes,
platos, tazas, cucharas, muebles, etcétera, etcétera, la ropa que usaba la gente. Todo eso que se consumía en Latinoamérica tendría que haber venido de España, pero España era un caos incipiente. España en esa época era un desastre absoluto. Entonces no llegaba esa mercadería. Entonces teníamos que producirla nosotros mismos aquí. Los ingleses querían vendernos eso porque ellos tenían sobreproducción de todos los productos, de los productos de consumo comunes y corrientes. Y ese era su interés. Entonces llega la pseudo-independencia y lo primero que hacen es llegar los bancos ingleses y asociarse. Y le dicen a los ricos criollos, yo no te voy a prestar para que fabriques tú aquí, te presto para que importes de Inglaterra, van a ser productos mejores que los que tú haces y a un mejor precio. ¿Y por qué? Porque ellos tenían escala, ya tenían industrialización y tenían una escala productiva. No entro en detalle, pero, o sea, los bancos ingleses le dicen a los ricos peruanos, no produzcas aquí, importa. Y también, véndeme tu materia prima. Entonces, Inglaterra hizo con el Perú lo que quería, que seamos proveedores de materia prima y que seamos submercados de producto terminado. ¿Y qué hizo? Se asoció con la complicidad de estos criollos, ¿no? Con aquellos que querían hacer industria, los atacó y se alió, hizo complicidad con esto que en jerga técnica se llama burguesía intermediaria. O sea, son ricos que se dedican a importar y revender y a exportar, dicho de paso, ¿no? En vez de una burguesía nacional que hubiera sido una especie de núcleo empresarial, industrial, que hasta el día de hoy no tenemos muy desarrollado. Los bancos ingleses financian importadores, desfinancian a productores, pero sobre todo financian inestabilidad política. ¿Cómo así? En los primeros 51 años de república, tuvimos 25 presidentes, dictadores, lo que sea, gobernantes. 25 en 51 años, o sea, promedio 2 años. En parte, ¿por qué fue eso? Porque si algún presidente de esos que había llegado al poder, quién sabe cómo, empezaba a tener políticas muy peruanistas y muy anti-inglesas, ¿qué hacían los bancos ingleses? Financiaban a un general para que le dé un golpe de Estado y se ponga en su lugar. Esto es trabajo de los ingleses, es decir, toda esta pseudo-independencia es obra de los ingleses y lo que pasó después, que estableció la base del desastre que somos como país, como economía ahorita, lo hicieron los ingleses. ¿Por qué? Porque ellos querían que solo les exportemos materia prima y que le compremos producto terminado. No tenían ningún interés en que el Perú tenga su propia industria. ¿Por qué tendrían ese interés? Ellos necesitaban materia prima, necesitaban un mercado, ¿no? Si ustedes recuerdan, estudiaron la época del guano, el salitre, parecido a lo que ha pasado con el gas de camisea hace poco, hace 15 años. El Perú tiene una materia prima y en vez de usar eso para apalanquear desarrollo, como hizo Noruega, Noruega encontró mucho petróleo y gas en el Mar del Norte y con eso ha apalanqueado desarrollo industrial, ciencia, tecnología, educación. El Perú no. La mayoría del gas de camisea se va al extranjero, le deja muy poco rédito al Perú, una parte muy pequeña se usa dentro del Perú, no ha habido una transformación masiva del parque automotor, no hay un uso masivo de gas para industrialización, bajar costos industriales, etcétera, etcétera. Exactamente lo que pasó con el guano, con el salitre, con el caucho, con el cobre, el siglo XX, es lo que ha pasado con el gas de camisea y es el mismo esquema. Si ustedes leen Historia de la Corrupción al Perú y ven cómo fueron esos esquemas para saquear al Perú, lo van a ver reproducido en el gas de camisea y no veo ningún político que esté planteando que eso se acabe y cambie. Y no significa estar en contra de la inversión extranjera, porque no lo estoy, no significa estar en contra de la inversión extranjera en la minería, porque no lo estoy, o sea, yo no soy antiminero, sí creo en la inversión extranjera y creo en la minería, pero eso tiene que estar en términos que al Perú le convengan y que sirvan de palanca para desarrollo industrial y competitivo e innovación tecnológica. Entonces, no estoy en contra de la minería, solo que eso tiene que estar hecho en buenos contratos y que el Perú use ese dinero como una palanca para el desarrollo, como lo han hecho Canadá, Australia, Noruega, etc. Pero, ¿qué pasa con los ingleses? A mí prácticamente no me hablaron de los ingleses, no hablaron ni en el colegio, ni en la universidad, ni en muchas fuentes que he revisado, se habla de este rol de los ingleses, porque ellos son los que han configurado cómo son los países de Sudamérica, ellos generaron esto y generaron las bases de nuestro desarrollo. ¿Y a qué me refiero con esto? No lo digo yo, lo dice un señor muy famoso en el campo de la administración que se llama Michael Porter. Es el ultra gurú de la gerencia estratégica.
fue traído por Interbank y la Universidad del Pacífico, y el 30 de noviembre del 2009 da una conferencia en Lima. Y le voy a contar un poquito la historia porque la historia es más importante incluso que lo que él dice. Él llega contratado por Interbank, uno de los grupos más importantes del Perú, Intercorp, y la Universidad del Pacífico, una universidad muy importante. Y los días previos, los canales de televisión, sobre todo Canal N, que yo en esa época veía muchísimo, ahora no lo veo ni de broma, en esa época yo veía Canal N todas las noches, hablaban maravillas. Ya viene Porter viene a hablar del Perú, el crecimiento del Perú, bla, 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 bla. No me interesó saber qué había dicho Porter, la verdad no le hice ningún caso, pero todas las noches escuchaba, ya viene Porter. Lo interesante es que la conferencia de él fue un viernes en la noche, me parece. El lunes en la noche pongo Canal N y hablaban pestes de Michael Porter. Entonces, yo escuchaba la semana pasada que hablaban maravillas de Porter, va a hablar de Perú, bla, bla, bla. Y ahora, lunes, ese gringo es un idiota, no sabe nada, ¿quién lo ha invitado? Hablaban pestes de él. Entonces yo dije, tiene que haber dicho algo sabroso. Y aquí me acuerdo de esta caricatura que ahora le he puesto a la izquierda, ¿no es cierto? El rey quería que venga Porter a decir lo lindo, maravilloso, genial y acertado que eres, rey mío, maravilloso, hermoso. ¿Qué habrá dicho este lacayo, que no fue lacayo, para que hablen pestes de él? Hablaron pestes de él posterior. Ya digo, él habló un viernes en la noche, toda la semana habían hablado maravillas, y el lunes que recomienzan los programas en la noche, con Jaime de Altao y otros, era un idiota, y incluso algunos de los invitados dijo algo así como, más idiota que él son los idiotas que lo han invitado. Eso ya despertó mi curiosidad y dije, este gringo ha dicho algo interesante. ¿Qué dijo el gringo? Usted lo puede encontrar en internet. Yo he puesto una de las fuentes, he revisado varias, y todas coinciden que esto fue lo que dijo el gringo. Cada cosa que dijo el gringo no le gustó a los empresarios que lo habían invitado y los empresarios que fueron a escucharlo, que solo están acostumbrados a escuchar, que están acostumbrados a escuchar a esos empresarios. Tú, rey maravilloso, tienes razón, tú eres lo máximo, lindo, hermoso, ético, tú tienes razón en todo, la culpa la tienen los malos sindicatos, la culpa la tiene el ineficiente Estado, porque tú eres genial, sensacional y ético. ¿Y qué dijo Michael Porter? El Perú no tiene política de competitividad ni rumbo definido. El crecimiento económico del Perú no se ha reflejado en beneficios para la mayoría de la población. El Perú ha vivido una ilusión exportadora, igual que ahorita. Ahorita están hablando de crecimiento, pero es solo porque están creciendo los precios internacionales de la materia prima. Eso no es crecimiento y menos es desarrollo. Es una idiotez. Que nos vaya bien porque los precios por casualidad suben, no es nada para alegrarse, es algo para asustarse. Porque así como suben, van a bajar, y el día que bajen, si no hemos aprovechado esa ganancia para hacer desarrollo industrial, vamos a estar fregados. Dicho ese paso, Colombia es el tercer país que más café exporta en el mundo. Sin embargo, la industria cafetalera de Colombia factura menos que la industria suiza de café. La industria suiza de café, que no tiene un grano de café, no cultiva un grano de café, factura más exportando café Suiza que Colombia, que es un gran exportador de café. Solo para que vean de lo que estoy hablando. Exportar materia prima puede ser una base para un desarrollo, pero si no usas eso como base para el desarrollo, somos unos idiotas y nos va a ir mal siempre, porque tarde o temprano el precio va a caer. El Perú parece un atraso dramático en invención y tecnología. El 6 ahorita no importa, pero vean el 7, que es el más interesante. El país parece un esquizofrénico. Por un lado muestra una macroeconomía bien manejada desde el BCR y el MEF, ¿no? La estabilidad macroeconómica, ¿cómo se llama el presidente del BCR, el que hablan tantas maravillas, que se quede? Ok, sí, es bueno tener estabilidad, es bueno no tener devaluación, todo lo que quieras, pero vean, y por otro la realidad micro, donde campea la corrupción, los escándalos y la falta de convicción y seriedad de los poderes legislativo y judicial. Y sin embargo, hoy día que vemos en las elecciones, a la mayoría de electores peruanos no les importa la corrupción. O sea, ese roba pero hace obra es ley en el Perú, y no les importa. A la mayoría de peruanos, particularmente en la élite. Entonces, esto que dijo el 2009 Porter y que les sacó lágrimas de sangre y odio a los que lo escucharon, sigue siendo verdad hoy día y nada ha mejorado.
seguimos basándonos en exportación primaria y no invertimos en ciencia y tecnología. Y hay cifras de eso. El Perú invierte 1/3 que Colombia y 1/4 que Chile en ciencia y tecnología. Y eso está en cifras oficiales mundiales. Vean, eso lo encontré hace 3 días, me parece, hace una semana. Felipe Portocarrero Ofelan es profesor de la Universidad del Pacífico. Se lo voy a leer entero porque es valiosísimo lo que dice. En general, nuestra élite económica es sin duda inteligente, racional y estratégica. Vaya que han sabido mantener y continuar el proceso de acumulación de riqueza y de hacer de su modo de vida una aspiración, un poder pastoral. O sea, se han hecho ricos ellos y todos los demás peruanos los vemos como un modelo. Un batallón de administradores, ingenieros industriales y algunos abogados que de manera eficientísima juegan un camotito con la estabilidad del país. Sin embargo, ser inteligente no es lo mismo que tener cultura, y en ese sentido no hay grupo social más inculto que nuestra élite económica, incapaces de ponerse en el lugar del otro, reticentes a reconstruir la historia con una sensibilidad semejante a la de un flujo de caja, considerando cualquier reflexión abstracta o normativa como inútil, y sobre todo, alérgicos a la autocrítica. Pues sí, nuestra élite económica es inculta, inteligente y eficiente para hacer dinero y circularlo de manera endogámica, o sea, para ellos mismos, pero bruta e ignorante cuando se trata de construir una sociedad justa. Es el costo de haber hecho de la incultura nuestra cultura dominante. Creo que nunca he encontrado un solo párrafo que defina todo lo que acabo de decir en hora y media. Lo ha dicho este señor, al cual no tengo el gusto de conocer, Felipe Portocarrero, profesor de la Pacífico o la Católica. Me confundí, no sé de cuál de las dos, pero resume lo que es la historia del Perú. Esta es la psicohistoria del Perú en un solo párrafo. Ya lo dijo el maestro tacneño como yo, guadalupano como yo y sanmarquino como yo, Jorge Basadre Groman, nombre de la Universidad Nacional de Tacna, de mi tierra. El Perú no ha tenido élites dirigentes, solo élites dominantes. Y Gastón Acurio, que es un tipo que debería meterse en política, dice, ese es el problema del Perú, las clases dominantes peruanas nunca han estado a la altura de sus responsabilidades, y ahorita es el mejor momento histórico para garantizar esto. Las élites dominantes no tienen idea de lo que es construir Perú, ni les interesa mientras a ellos les vaya bien. Y esto lo dijo Gastón Acurio en el suplemento dominical del diario Mercurio de Santiago en mayo del 2009, pero sigue siendo brutalmente verdad. Nuevamente, Gustavo Rodríguez, al cual ya les mencioné, ¿no? En este artículo tiene una frase que me encanta y tienen el link en Jugo de Caigua: el Perú no es un país del know-how, sino del know-who. Y si han leído redes en estos días, está de moda el hijo de, ¿no? Acaban de poner al hijo de no sé quién, de locutor de Cuarto Poder, la hija de no sé quién tiene el programa. Es un país del hijo de, y es un país de castas. Las castas hereditarias no han cambiado en el Perú, y eso no es capitalismo. En el Perú no hay capitalismo. Estamos en un país feudal que no avanza ni para adelante ni para atrás, porque hay un grupo relativo, o sea, no es tan pequeño, ¿no? Tiene miles de personas, pero es proporcionalmente muy pequeño, que así le va muy bien, así está feliz, así gana muchísimo dinero. El tema del racismo en el Perú es escandaloso y es espectacularmente importante. De esto no se puede hablar, muy poca gente lo toca, la gente que lo toca en ciertos contextos es marginalizada, pero la Universidad del Pacífico tiene, dentro de la página de la Universidad del Pacífico, vean perusindiscriminación.pe, hay un libro sobre la discriminación en la empresa de Lima Metropolitana del 2013, y este tipo de caricaturas de Family Guy seguramente los han visto, ¿no? Vean, ok, not ok, y más oscuro, disparar. Esto, desgraciadamente, en el Perú está vigente y en estas elecciones lo hemos podido ver. No voy a entrar en la parte propositiva, pero los invito a que vean en YouTube, entren a TED de Nick Hanauer, tiene varias presentaciones, pero hay 2 o 3 que están con subtítulos en castellano. Véanlo, él es un multimillonario norteamericano de la ciudad de Seattle, y él la tiene muy clara. Vean lo que él dice, y para mí eso es lo que tiene que hacer el Perú. No voy a tomar más tiempo porque ya nos hemos recontrapasado de la hora, pero aquí tiene una propuesta clara de qué debemos hacer. Sin clase media no hay mercado, y sin mercado no hay empresas que sostengan empleo. Entonces, si tú quieres que haya empleo,
y empleo mejor remunerado, tiene que haber gente que pueda comprar. ¿Y cómo se consigue gente que pueda comprar? Subiendo los sueldos de la gente. Si la gente gana más, va a comprar más, las empresas van a vender más, van a ganar más y van a tener que contratar más mano de obra, para ponerlo en dos palabras demasiado simples. Pero vean, este dato es reciente y esto es publicado en Gestión, aquí no dice, pero esto lo saqué de Gestión, hecho por una consultora, Mercer. Vean un detalle. La mayoría de grandes gerentes peruanos dicen que el problema del Perú es que el sueldo mínimo es muy alto. Lo dicen políticos, muchos políticos, lo dicen muchos empresarios, lo dicen líderes de sindicatos empresariales, etcétera, etcétera. Pero vean la realidad. De la muestra de 4 países de Sudamérica, el Perú es el cual los que más ganan en una empresa ganan más veces que el nivel más bajo. Es decir, dentro de una misma empresa, ¿cuánto gana el gerente general y cuánto gana el de más abajo? En el Perú son 30 veces, en Colombia 26, en Chile 24, en Argentina 10. Argentina está como Europa más o menos. Pero miren esto, del 2019 al 2020, es decir, con plena pandemia, antes de la pandemia era 27-1 en el Perú, con la pandemia es 30-1. ¿Qué significa esto? Es algo terrible. Eso significa que durante la pandemia los que más ganan han subido su poder adquisitivo y cada vez ganan más proporcionalmente que los que menos ganan. Sin embargo, en su discurso todo el tiempo repiten que el problema del Perú es que el sueldo mínimo es muy alto, que cómo van a subir el sueldo mínimo y todo lo demás. Yo tengo cantidad de recortes guardados en otra presentación que se los podría mostrar, de cómo el empresario peruano está obsesionado con que el salario es muy alto en el Perú y hay que bajarlo. Y de hecho hacen todo lo posible por bajar el salario. Quieren que el salario sea más bajo. Pero la realidad, ¿cuál es? Que cada vez los altos gerentes ganan más distancia con los niveles bajos. Y esto encima, en plena pandemia, se sigue ampliando. Entonces, el problema del Perú no es como nos lo pintan. Entonces, concluyo con 2 reflexiones. ¿Vamos a seguir enamorados de nuestras mentiras? ¿Necesitamos seguir con mentiras para sentirnos patriotas? Yo creo que no. Yo creo que soy más patriota que muchos. Yo amo al Perú y creo que parte del amar al Perú es que dejemos de mentirnos, dejemos de engañarnos, dejemos de hacer mentiras románticas sobre el pasado y veamos la realidad como es. Sobre todo, historia de la corrupción en el Perú. Vean eso. A mí me cambió la vida, me cambió la percepción, porque son desde la llegada de los españoles hasta el año 2000, y te das cuenta que todo es corrupción, salvo excepciones muy raras e intrascendentes, como Bustamante, como Pardo, como Belaúnde. A Paniagua no llega el libro, ¿no? Belaúnde, por ejemplo, él no robó ni un centavo y eso está probado, pero dejó robar a su alrededor porque si lo hubiera tratado de impedir le daban golpe de Estado y lo votaban antes de que lo votaron. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para construir una república? Porque no existe república. Somos un virreinato con castas, unas castas que tienen derechos de cierto tipo y otras castas que incluso les quieren negar el derecho a voto, ¿no? Como el voto de alguien de Sicuani va a valer igual que un voto de San Isidro, por ejemplo. Y eso lo dicen explícitamente peruanos en redes. Y les podría dar nombres y apellidos de gente que lo dice abiertamente. Y muchos que no lo dicen, pero lo piensan. No somos una república. Entonces, ¿cómo nos volvemos una república? ¿Cómo nos volvemos un país que respete la Constitución, que no tenga jueces corruptos, un Congreso corrupto queriendo nombrar jueces corruptos al Tribunal Constitucional? ¿Cómo nos hacemos una verdadera república? ¿Cómo nos volvemos una verdadera democracia? ¿Cómo transformamos este pseudo-capitalismo, que es capitalismo salvaje, en un verdadero desarrollo capitalista? Y el punto es, ¿qué nos une? El idioma. ¿Con qué nos vamos a unir? Con quechua. Muy pocos, creo que es el 10% de peruanos hablan quechua. Además, son distintos quechuas. Yo no hablo quechua y nunca he visto una razón para aprenderlo, ¿no? De hecho, muchos que somos de ciudad hemos preferido aprender otros idiomas, inglés, francés, etc. Y no todo peruano habla castellano y no todo peruano habla bien, en el sentido limeño de la palabra bien castellano. La misma cultura, nada que ver. Si conocen el Perú, yo conozco prácticamente todo el Perú, me falta muy poquito. De una sola cultura no tenemos nada. Comida. Ese es el cuento que yo más me he creído hasta hace poquito. Hasta hace poquito yo creía que la comida nos unificaba, hasta que me di cuenta que la comida peruana que sale al mundo es solo la comida peruana que es aceptada en los restaurantes de lujo de Lima.
Entonces, si una comida peruana es aceptada en algún restaurante de lujo, ahí se vuelve comida peruana. Pero hay muchas comidas peruanas, cosas que se comen, no sé, en Amazonas, en Loreto, en Madre de Dios, en Huancavelica, que jamás van a llegar acá. No hay comida peruana. Hay la comida, cierto, digamos la comida de Gastón Acurio, que ha adoptado muchas comidas regionales, las ha transformado en algo de bandera. Ojo, no estoy negando el valor de este fenómeno, me parece maravilloso el fenómeno de los restaurantes peruanos en todo el mundo, es maravilloso y es... Cuando yo estoy fuera del Perú y digo peruano, lo primero que me dicen todos en Europa, en América es, ah, la comida. Y eso ya es mundial. O sea, no estoy despreciando ese fenómeno, pero diga que haya una comida peruana y que nos una a todos, cuentazos. Y lo otro es la selección. Bueno, cuando gana, pues ya saben lo que pasó, que fue usada políticamente. Bueno, para mí lo que más nos une es la selección peruana cuando gana, ¿no? Y la Padula ahorita. Entonces, ver las cosas con con distintos ojos, léele, y léele mucho como esta imagen. Y ya lo decía Jesús en la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y a eso yo agrego, y solo seremos libres si tenemos los runtus de confrontarnos con la verdad. Sapere aude, ten la audacia de saber, atrévete a saber. Bien, damas y caballeros, les agradezco mucho su atención. Lamento haberme extendido tanto. Ahí está mi correo, si a ustedes le puedo pasar este PowerPoint a quien desee. Me escriben a ese correo. Tengo algunos materiales también en PDF que podría compartir. Muchas gracias. ¿Qué tal pregunta? ¿Qué tal pregunta? Lo primero que tendría que hacer para responder esa pregunta es ponerme a llorar. Porque una parte de mí quiere creer que este humilde profesor, que en lo personal a mí me cae bien él como persona, pero la parte más racional de mi cerebro es no va a poder. Y la experiencia histórica es muy simple. Ollanta, ¿por qué logró gobernar? Porque se ollantizó. O sea, dejó de ser un proyecto amenazante para esta élite, se sometió a la élite, hizo un buen gobierno desde la perspectiva de esa élite, y miren cómo lo han tratado, ¿no? Nunca ha dejado de ser un cholo advenedizo. Su ventaja es que era militar y que era de ciudad, estudió en colegio privado. Entonces, yo tengo muy pocas esperanzas, pero bueno, una parte dentro de mí dice, no, pero te equivocas, te equivocas. Pero yo tengo esperanza que él se rodee de cierta gente que tenga la capacidad de convencer a la élite que no sabotee. Y ya está clarísimo que con tal de salirse con la suya, son capaces de destruir al Perú, tirar al cielo el dólar, sabotear la inversión extranjera, etcétera, etcétera. Es decir, yo lo veo casi ante una tarea imposible. Creo que se necesita demasiada malicia, astucia para salir con éxito y hacer un cambio. Porque mi escenario más posible, optimista, es que él se ollantice, ¿no? O sea, a un gobierno al gusto de las élites, de modo que lo dejen terminar su periodo así como lo dejaron Ollanta, y que no haga ningún cambio fundamental. Hasta ahí sería mi intento de respuesta. No, bueno, lo que yo he visto de Bolívar, bueno, el padre de Bolívar era un violador en serie. Parece que su familia era muy tóxica. Bolívar aparentemente, hasta donde yo he podido ver, era una familia enferma realmente. Eso explica actos de crueldad, masacres, genocidios que él cometió, saqueos, pero más allá no, como le digo, para mí Bolívar es un tema que recién he empezado a estudiar, nunca le había prestado mucha atención, y lo que he empezado a ver, a unos lo endiosan, pero en las fuentes que ya se ponen más serias y reflexionan en serio sobre Bolívar, realmente es un personaje terrorífico, terrorífico. Y de hecho, hizo asesinar muchísima gente, traicionó a Miranda lo entregó a los españoles y murió en una cárcel en Andalucía. O sea, realmente es
algún profesor colombiano de historia, que es un profesor colombiano en España, decía, con razón Hugo Chávez lo sigue fielmente, ¿no? O sea, Hugo Chávez es hoy día, la peor versión de Hugo Chávez sería una encarnación de Bolívar, más o menos. Pero ya le digo, las fuentes que yo he revisado parecen indicar que era genocida, ladrón, saqueador, realmente. Pero bueno, sobre ese asunto romántico, la verdad no he llegado. Voy a buscar a ver si lo encuentro, pero no tengo la menor idea. Que dicen que Sucre era el verdadero, el que de verdad hacía las batallas, y que Bolívar no participaba. Eso es lo que escuché alguna vez. En principio sí. La parte buena es que como todo está tan mal, termina siendo positivo porque tenemos que comenzar de cero y construir una nación, encontrar cosas en común para hacer un país, cosas que nos unan. Le digo, yo soy de ciudad, nacido en Tacna, de familia limeña, he vivido en Lima casi toda mi vida. Entonces, los que somos de Lima, hablamos castellano, en realidad somos de un país diferente que el que nació en la sierra, su primera lengua es quechua y después habló castellano y no hablan el mismo castellano que nosotros, y así, ¿no? Si ustedes, yo viajo por todo el Perú y en cada lugar es un país diferente. De hecho, hay zonas del Perú donde no saben que existe el Perú, ¿no? Algunas tribus de la selva ni saben, ni tienen idea de lo que es el Perú, no tienen DNI ni nada. Entonces, mi respuesta para Giver es, así como estamos, sí, somos una republiqueta sin solución. Tenemos que dejar de engañarnos, tenemos que dejar de creer que sobre este mal cimiento podemos construir algo. Pero lo que yo sí creo es que sí podemos construir algo, bueno, yo no, porque ya estoy muy viejo, pero los jóvenes como ustedes, creo que sí pueden construir algo, porque yo supongo que igual ustedes como yo nos sentimos muy peruanos. No sé qué significa ser peruano, pero yo me siento muy patriota y quiero mucho al Perú. Entonces, en principio sí somos una republiqueta sin solución, pero eso nos da la oportunidad de construir algo. Una república con democracia, con constitución, donde de verdad se luche contra la corrupción y todo lo demás, que es lo que no veo hasta ahorita. Ya. Yo creo que la clave está en la élite. Así como, acuérdense del norteamericano que les he mencionado, Nick Hanauer, los invito a que vean los 2 o 3 videos que hay con subtítulos en castellano si que no hablan inglés. Nick Hanauer. Necesitamos encontrar dentro de la élite, debe haber, no son muchos, pero debe haber algunos que sean patriotas, algunos que están dispuestos a ganar menos cientos de millones por año con tal de construir un país con futuro. Yo sé que la mayoría de los multimillonarios del Perú no les interesa, están más interesados en cuántos cientos de millones ganan este año y llevárselos afuera. El Perú es un gran exportador de capitales. Vean ese tema, vean el tema de los paraísos fiscales. Buena parte de la explicación del Perú está en eso. Un dato real, el Banco de Crédito del Perú, que es el Grupo Credit Corp, que es el más grande del Perú, no es peruano. Es una subsidiaria de una empresa que queda en Panamá, que a su vez es una subsidiaria de una empresa que queda, creo que en Gran Caimán y así. Entonces, inventan una serie de mecanismos para poder sacar su capital del Perú, y por eso es que no hay reinversión. En otros países que también hay este fenómeno, pero el porcentaje de plata que sacan de los otros países es menor que el del Perú. El Perú tiene un porcentaje demasiado alto de dinero que se va y no se reinvierte. No estoy hablando de expropiarle a nadie, por si acaso. Estoy hablando de que esos multimillonarios, en vez de sacar 200 millones de dólares al año del Perú, saquen solo 50, pues por su seguridad, y lo pongan fuera, y los otros 150 los reinviertan en el Perú. Eso solo lo pueden hacer empresarios patriotas. En algún sitio debe haber, conozco más, de lejitos conozco un par, pero con esos habría que asociarse. Desgraciadamente, en mi opinión, la izquierda peruana no da la talla, cree que es pelearse contra ellos. Sí, hay que pelearse contra unos, pero hay que aliarse con otros. La izquierda peruana, si fuera más inteligente, se aliaría con este tipo de, lo que se llama la burguesía nacional en cierta jerga,
y en alianza con la burguesía nacional construir, siguiendo un poco el modelo de China, ¿no? China es un país nacionalista a morir, y China está ahorita en una política de desarrollo de mercado interno, de clases medias, que es lo mismo que dice Eisenhower. Si tú le das más plata a la gente, aumentan sus ingresos, esta gente se vuelve consumidor. Las empresas venden más, ganan más, contratan más, ¿no? Esa, por ahí es la única salida que yo veo, y bueno, espero que los más jóvenes tengan la capacidad de llevar algo así a cabo. Ya. Creo que el problema no son los políticos, el problema son las élites, porque los políticos son propiedad de las élites. Las élites le dan plata a los políticos para que hagan campaña, le quitan plata, financian a sus enemigos. Entonces, el problema son las élites, no son los políticos. Los políticos son como los lacayos. Acuérdense la imagen esa del lacayo pintando el círculo alrededor de la flecha del rey. El problema del Perú no son los sindicatos, no son los pobres, no son la izquierda, no, son las élites. Necesitamos otra élite. Tiene que haber en algún sitio empresarios diferentes, entonces, que en vez de financiar a los políticos corruptos, financien a políticos más decentes. Y tiene que haber en algún sitio políticos más decentes, y no me refiero a políticos de izquierda, me refiero a políticos de derecha decentes, que es lo que debería haber, ¿no? Lo que pasa es que la mayoría de empresarios peruanos se han dedicado a poner su plata en los peores políticos de derecha. Incluso ahorita hay un surgimiento del fascismo en el Perú terrible, y los empresarios están metiendo plata a esa gente. Y cuando los empresarios deberían meterle plata a políticos de derecha decentes, que también los hay, constitucionalistas, demócratas, que los hay, o debería haberlos por lo menos. No hay muchos, están esparcidos por distintos sitios, pero pues, para mí es un problema de élite nacionalista, que financie a políticos de derecha, pero de derecha decente, que junto con una izquierda decente y un centro, empecemos a construir Perú. Mientras haya una izquierda que solo se pelea contra los otros y una derecha que quiere destruir a todo el mundo, vamos a estar en un pleito improductivo, sería la palabra más suave que puedo poner ahí. No, nada más agradecerles por la invitación y la ocasión de compartir estas ideas, que para mí es un tema relativamente nuevo, a pesar que lo vengo trabajando hace muchos años. Nunca lo había puesto como conferencia y recién lo he empezado a poner desde hace un mes. Y bueno, lamento nada más la extensión, han pasado casi 2 horas, pero bueno, espero que algo de esto sea material de reflexión para ustedes. No se trata que me hayan creído o no creído cada idea mía, sino que sea un material de reflexión y que trabajemos juntos, los que de verdad nos sentimos patriotas, en construir un país. Para mí, la tarea está completamente por hacerse. De repente hay que demoler un poquito algo de los malos cimientos y hacer todo nuevo desde los cimientos. Muchas gracias y buenas noches.